establecimientos educativos privados de Salta están advirtiendo sobre una situación muy difícil que están atravesando los colegios privados por la falta de apoyo estatal y el aumento de la morosidad que hay. Digamos, muchas familias están, digamos, muy atrasadas en el pago de las cuotas. Esto obviamente dificulta el funcionamiento de los colegios. Así que vamos a ver con qué perspectiva se empieza ya a mirar esto, que queda muy poco, digamos, el ciclo lectivo de este año. Así que, Pablo, gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, al contrario. Bueno, la situación es muy complicada, aparentemente, por estos datos. En realidad es una historia que ya tiene 35 años aproximadamente, que es el reclamo que tiene nuestra asociación por esta situación de desigualdad que tenemos con respecto a los colegios que reciben aporte, ¿sí? Que en su mayoría son colegios confesionales. Es verdad que post pandemia se agravó muchísimo esta situación. Nosotros tuvimos que de alguna manera visibilizar la realidad. Mucha gente, muchas familias y también muchos medios creían que todos los colegios eran católicos y todos los colegios eran subvencionados, y bueno, y es más, hasta le diría que muchos funcionarios creían que era de esta manera, y pudimos poner sobre la mesa la realidad de los colegios que no recibimos aporte. Lamentablemente esta diferencia genera que no podamos trabajar o seguir brindando los servicios educativos de la manera que quisiésemos. En este caso, yo me acuerdo que cuando recién asumió Milei se empezó a hablar de esa, no sé si era esa suerte de subsidio que llegaba directamente a la gente. ¿Esto resultó o no resultó? ¿En qué quedó esto? Me parece que usted se está refiriendo a los vouchers A los vouchers, educativos. eso, efectivamente. Sí, dije subsidio, perdón. Sí, Sí, eran los vouchers, sí. el voucher educativo es un beneficio que reciben las familias de los colegios que tienen aporte superior al 75% de su masa salarial. Mm. ¿Sí? Es así que a nosotros no nos toca ni de cerca, porque hemos conseguido en 2023 de que nos den un 15% a algunas instituciones, ¿sí? O sea que no entrábamos dentro del rango de colegios que podían estar en ese listado. Justamente hablando de eso, cuando uno consulta el listado de colegios cuyas familias podían acceder al beneficio, nos damos cuenta de que terminamos de entender por qué hay colegios en Salta tan grandes y que, digamos, progresan en cuanto a sus edificios y todo eso, porque es verdad, tienen un 75% de sus sueldos subsidiado por el Estado, ¿sí? Sí. Subsidio que en definitiva sale de los impuestos de todos nosotros, Ujú. de todos, inclusive de los padres de nuestros alumnos. Los, lo- los impuestos de los padres de nuestros alumnos van en realidad a los otros colegios, a los colegios católicos, como aporte. Sí, y en este caso, digamos, lo que ha llevado, digamos, obviamente la situación es muy complicada, se habla de un nivel de morosidad muy importante. ¿Está medido eso? ¿Se puede hablar de algún porcentaje en particular? Lo que pasa es que es de público conocimiento que ha bajado el consumo en todos los sectores, y Ujú. evidentemente muchas veces la familia, cuando se ajustan las cuentas, lo primero que deja de pagar es el colegio, y lamentablemente eso acarrea, en el caso de los colegios de nuestras características, que no tenemos el aporte y dependemos exclusivamente de la cuota, acarrea problemas importantes, digamos, para el funcionamiento. Nosotros tenemos asociados que este año, a ver, gracias a Dios no se cerró ningún colegio este año, pero tuvimos un asociado que directamente, para no cerrar, sus propios docentes los convirtieron en una cooperativa. Por ejemplo, era una SRL, lo iban a cerrar, sus docentes lo convirtieron en cooperativa y están viendo si salen adelante. Pero tenemos desde la pandemia al menos 3 colegios ya se habían cerrado, ¿sí? Las perspectivas para el año que viene no es que, es más, son más esperanzadoras, en el sentido de que la gente que hasta el año pasado había decidido migrar
a los colegios públicos, ¿sí? Desde los colegios por ahí más económicos, la escuela pública, hemos empezado a vislumbrar un pequeño retorno de esa matrícula, ¿sí? Gente que se había ido un poco asustada por los incrementos en las cuotas, ha decidido hacer el esfuerzo y volver al colegio privado, bueno, tal vez porque no ha encontrado en la escuela pública algo que, digamos, una solución pedagógica a sus necesidades. Bueno, de todas maneras, las perspectivas, digamos, de la incertidumbre económica hacen que, bueno, cómo estén mirando lo que se viene, digamos, porque queda un mes y pico de clases nada más. ¿Qué estimación están haciendo del aumento de las cuotas para el año que viene? Porque estamos ya en el momento de que se empiezan a abrir las inscripciones. Exacto. Usted usó la palabra correcta, que es certidumbre, ¿sí? En este contexto que tenemos una inflación que no, que se está manteniendo, por decirlo de alguna manera, a nosotros nos da una certeza de que por ahí los aumentos salariales o los acuerdos salariales paritarios que se hagan no llegarían a ser tan elevados como en años anteriores. Por lo tanto, las cuotas no deberían subir tanto. Le digo por qué, porque una cuota del colegio, el 85% de la cuota del colegio va para sueldos, ¿sí? Y en nuestro caso, la mayoría de los colegios de la asociación somos todos inquilinos, que tenemos también la variable de los alquileres que cada 3 meses se incrementan. Al depender del índice de precio al consumidor, estos contratos de alquiler, y al tener un índice que no tiene grandes variaciones, nos da cierta posibilidad de estimar que no van a subir tanto las cuotas para el próximo año. ¿Sí? Todos dependemos de las paritarias, principalmente, ¿sí? Certezas, bueno, en este país a veces pareciera ser que es una ruleta, pero sí, claro. Comparado con años anteriores, que realmente ha provocado que muchas familias migren directamente a la escuela pública. ¿Por qué? Porque había colegios que actualizaban la cuota mes a mes. ¿Por qué? Porque la grilla salarial tenía aumentos escalonados mes a mes, y nosotros nos veíamos en la obligación de incrementar esas cuotas mes a mes. Eso generó que las familias se asusten un poco y hasta se migren a la escuela pública. Hoy estamos viendo un leve retorno, pero lo que se sigue marcando es esta diferencia entre los colegios confesionales, que tienen grandes aportes, y el resto de las instituciones laicas que no reciben aporte. Pablo, cuando hay negociaciones salariales, digamos, en el sector privado, ¿están atados a lo que se negocia en el sector público? Por ejemplo, cuando el gobierno cierra con los gremios estatales los aumentos para el sector docente, por ejemplo, ¿ese es el reflejo que se transmite o por lo menos se toma en cuenta para el aumento de los sueldos en el sector privado también? ¿Cómo lo manejan a eso? Uno de los gremios que participa en las paritarias es justamente el gremio del SADOP, que es de los docentes privados. Así que apenas sale una paritaria, el mismo gremio es quien remite a las instituciones la grilla en base a la cual debemos calcular los salarios de los docentes. Así que cualquier modificación que hay en las paritarias afecta directamente a todas las instituciones. Bueno, así que bueno, están atados, digamos, a lo que se decida en el sector estatal. Y bueno, escuchaba atentamente el tema de la migración que hubo del sector privado a la escuela pública y este regreso. Si esto habría que ponerlo en porcentajes, digamos, ¿de cuánto puede haber sido esa migración hacia la escuela pública y de cuánto el regreso? Si se puede hacer una estimación, obviamente, ¿no? No, una estimación de cuánto migró, yo le diría entre un 10 y un 12, Ajá. así a grandes rasgos, pero lo que estamos observando es ya consultas para el próximo ciclo lectivo, ¿sí? De gente que estaba en la escuela pública
y está empezando a consultar por vacantes en la escuela privada. Generalmente todos los años hay, pero bueno, por ahí hemos, como le digo, un pequeño retorno. No le quiero poner número porque todavía faltan 3 meses o 2 meses para que terminen las clases, Ujú, ujú. y la gente va a analizar seguramente el futuro económico del país, y de ahí tomar la decisión si retorna al colegio privado. Bueno, el aumento de la matrícula que se está previendo de cada colegio privado, ¿lo aplica uno individualmente o se toma en conjunto y se aplica más o menos el mismo porcentaje en todos? No, la matrícula generalmente, a ver, históricamente una matrícula estaba conformada por 2 cuotas, ¿sí? Eso debería ser, a ver, teniendo en cuenta que nosotros solamente cobramos 10 cuotas, ¿sí? Ujú. Y con eso solventamos 13 meses de sueldo, o sea, 12 meses más los aguinaldos. Entonces, por ahí lo que debería ser correcto es que la matrícula tenga el valor de 2 cuotas. Hoy es imposible tener ese número porque sería un número muy elevado que muchas familias no podrían, este, no nos podrían acompañar con ese valor. Entonces, la mayoría de las instituciones, esto es algo libre, digamos, no es que debe consensuarse un promedio o un porcentaje, pero la mayoría de las instituciones ponen como valor una cuota, ¿sí? Aproximadamente el valor de una cuota Ujú. es una cuota más, digamos. Nosotros tenemos ahora en diciembre el último incremento salarial del 5%, pero que fíjese que lo vamos a pagar en los primeros días de enero, pero con plata que no tenemos, digamos, porque nosotros en enero no cobramos cuota, ¿comprende? Sí, Entonces sí. hay todo un trabajo que tenemos que hacer como de última, para que vaya quedando un pequeño remanente para cubrir los sueldos de las vacaciones más los Ujú. aguinaldos. O sea, para nosotros fin de año es un momento terrible porque no tenemos los fondos. No así la vereda del frente, que a ver, ellos el primer día hábil tienen depositado el 60 al 75% de su sueldo, y obviamente la tranquilidad mucho mayor, digamos. Sí, claro. Y en este caso, digamos, todo esta suerte de incertidumbre y entonces se me ocurre pensar en una suerte de ingeniería financiera que es la que tienen que hacer, ¿no? Porque para todo esto, digamos, de tener esta previsión para cuando no están en actividad, Sí. cuando no cobran las cuotas. ¿Cómo hacen la estimación en base solamente a la inflación, en base a los costos? ¿Se saca un promedio de lo que fue la inflación, de lo que son los costos? Digamos, ¿cuáles son los parámetros con los que se miden de cuánto va a terminar aumentando la cuota? Claro, como son, digamos, nosotros generalmente en marzo, ¿sí? Usted en marzo tiene el gran problema del inicio de clases, al menos en el nivel, en la pública, ¿sí? Y donde comienzan las negociaciones salariales, y donde es justamente inicio de marzo donde se define todo. Entonces, definir hoy un valor de la cuota para el año que viene es muy difícil. Obviamente va a depender mucho del contexto inflacionario, pero es prácticamente, yo le diría, imposible definir cuánto va a ser la cuota, porque vamos a depender exclusivamente de los acuerdos salariales. Mm. Cuando comienza febrero, comienzan las negociaciones, y por ahí depende de los acuerdos, comienzan o no. Hemos tenido años en que no comenzaban. El hecho de que hubieron tantos paros en algún momento nos benefició a nosotros, porque las familias necesitaban que los chicos estén en la escuela, y entonces nos fue bien en ese sentido. Después hubo ciertos acuerdos que no se extendieron tanto las medidas de fuerza, entonces por ahí la gente dejó de elegir el colegio privado. Para nosotros, empezar el año es puras expectativas. Usted dijo, elegantemente dijo, ingeniería, pero Claro, porque hay que sí. hacer, yo creo que raya ya en lo mágico, porque mire, la verdad que cuando no se recibe el aporte estatal, o no se tiene el trato igualitario como los colegios, como los que reciben los colegios católicos,
para nosotros es realmente una incertidumbre muy grande cómo vamos a hacer. Bueno, el tema es, claro, es todo complicado porque en definitiva entre la inflación, el aumento de los costos que muchas veces está bastante por encima, no sé, estoy pensando en los servicios, ¿no? Que tienen que pagar ustedes, ¿no? Los servicios de energía eléctrica, agua, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora en el verano viene todo lo que es mantenimiento de las infraestructuras, claro, que claro, también claro. teníamos un gasto que nosotros la matrícula la usábamos para eso, cubrir los gastos de vacaciones y el mantenimiento de las instituciones. Y muchas instituciones ahora están abriendo de manera anticipada la matrícula como para poder tener algún flujo de efectivo, como para poder terminar el año dentro de todo. A ver, hace tiempo que a fin de año las instituciones piden préstamos y que terminamos pagando durante todo el año. O sea, eso es una realidad de los colegios de nuestras características. O sea que, fíjense que tenemos que estar bien con el AFIP o con el ARCA, o sea, cumplir con todo como para que las entidades bancarias también a nosotros nos permitan a fin de año poder tener un poco de oxígeno y después lo vamos pagando durante el año. Esa es la gimnasia que tiene el colegio privado de nuestras características que no tiene aporte estatal. Bueno, vamos a estar atentos y seguramente nos pondremos en contacto nuevamente cuando esto avance y seguramente a partir de que termine el ciclo lectivo y se empiece a ver con un poco más de claridad qué es lo que se tiene pensado, digamos, sobre todo salarialmente para el año que viene, ¿no? Bueno, sí. Así que estaremos en contacto nuevamente. Pablo, gracias por atendernos como siempre. No, muchas gracias a usted, un cordial abrazo para todos. Hasta cualquier momento, muchas gracias, hasta luego. 11 de la mañana, 36.